Tenemos una situación de análisis en la cual se tienen dos masas y tres hilos. Una de las masas está ubicada sobre un plano horizontal, está apoyada, y la otra masa está sostenida por un hilo. Vamos a empezar por representar los vectores fuerzas, peso de la masa. Este es peso de la masa 1. Peso de la masa 1. La fuerza que ejerce la superficie, la mesa, vertical hacia arriba, fuerza normal. Peso 1. Tenemos esta tensión cuando observamos a partir de este hilo una tensión horizontal hacia la derecha, que tal cual se observa así acelera la masa hacia la derecha, pero sucede que existe una fuerza de rozamiento hacia la izquierda estática, cuyo coeficiente de rozamiento es de 0,25. La situación permanece estática, por lo cual uno ya se da cuenta que el módulo de la tensión tiene que ser igual al módulo de la fuerza de rozamiento para que la fuerza neta en el eje X sea nula y la fuerza neta en el eje Y sea nula, y el equilibrio traslacional esté en equilibrio traslacional porque la fuerza neta es nula. Cuando pasamos al nudo tenemos una tensión, un hilo inclinado, tensión 1. Tenemos la tensión T, que ejerce una fuerza al nudo hacia la izquierda. Después el peso de la masa 2 y la cuerda que sostiene a la masa, que es la tensión 2, y este hilo le ejerce al nudo el mismo valor de tensión de módulo, tensión 2. Que primero que todo representamos las fuerzas sobre el sistema y después las fuerzas que están inclinadas con respecto a la horizontal o con respecto a la vertical. Procedemos a descomponerlas, o sea que proyectamos sobre este eje. Después acá tenemos el eje vertical, el eje horizontal, proyectamos sobre el eje y trazamos la componente horizontal, tensión 1 en el eje X, y la componente de la tensión 1 en el eje de la Y. Entonces ahí sí queda representado todas las fuerzas sobre cada parte o componente del sistema. Y pasamos a analizar lo siguiente: si el sistema está estático, nosotros tenemos que calcular la masa 2. La incógnita acá es determinar esta masa de acá. Cuando observamos el cuerpo que está sobre el plano, apoyado en el plano,
está estático, no hay un movimiento relativo entre el bloque y la superficie. Está estático uno con respecto al otro. Por lo cual la tensión en el módulo es igual a la fuerza de rozamiento estático. La tensión en el módulo es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. La tensión en el módulo es 0,25. La normal se equilibra el peso, por lo tanto se anulan verticalmente y la fuerza neta es 0 y la aceleración es 0 vertical. Y nos queda 200 kilogramos, que es el valor de esa masa, por la aceleración gravitatoria. Entonces la tensión nos da 0,25 por 200 por 9,8, 490 newton. Ahora, ¿qué sucede? Que esta tensión equilibra la fuerza de rozamiento, por eso el bloque no se mueve hacia la derecha, permanece estático. Este es el mismo hilo, o sea que esta tensión es la misma que esta, y en el nudo, si el nudo está en equilibrio, tampoco se mueve, está estático también. Esta componente se equilibra con la tensión T. Entonces podemos plantear que la componente de la tensión 1 en X es igual a la tensión T por lo cual, si a esta componente T1 en I, real o imaginariamente o realmente la traslado acá, T1 en I, nos queda el triángulo rectángulo 45 grados y tenemos que tangente de 45 grados es cateto opuesto, o sea, la componente de la tensión 1 en el eje Y sobre la componente de la tensión 1 en el eje X, por lo cual la componente 1 es tangente de 45 grados por la tensión 1 en el eje X. Por lo cual tangente de 45 grados es 1 y la tensión 1 en el eje de las X es el mismo valor que la fuerza de rozamiento. Se tienen que equilibrar para que no exista un desplazamiento, una aceleración ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por lo cual la tensión 1 en I es 490 newton. Ahora bien, si la tensión 1 en I es 490 newton, tiene que equilibrar al peso de la masa, de manera tal que si esta tensión equilibra a este peso, esta fuerza equilibra a esta otra, por esta tensión solamente se transmite la fuerza de un punto al otro. Si esta fuerza se equilibra con esta otra, la fuerza neta es nula, por lo cual la tensión 1 en I es igual al peso de la masa 2, por lo cual 490 newton es igual a la masa 2 por 9,8. Entonces la masa 2 posee un valor de 490 de 50 kilogramos. Entonces el valor de la masa 2 es de 50 kilogramos, que era el objetivo a calcular y determinar de la situación.